buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es creer en Jesús. Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. En la clase de hoy vamos a comprender por qué debemos de creer, qué es creer, para así poder comprender quién es Jesús. Como te decía, Dios amó tanto al mundo que le dijo a María que tiene que ser la madre de Jesús, junto con José. Y María tuvo al niño Jesús en su vientre. Aquel que en él cree no se pierda más y que tenga vida eterna. Eso era lo que Dios encargó a María y a José para que Jesús sea nuestro Salvador. Empezamos la historia, la vida de Jesús. Todos sabemos que Jesús, durante los 3 años de su vida pública, recorrió por ciudades y pueblos de Palestina, predicando el reino de Dios. Cuando curaba enfermos, resucitaba a los muertos, enseñaba también entre parábolas. Y así pasó durante varios años de su vida. Muy bien, vamos a hablar sobre los misterios, la infancia y la vida de Jesús. Dios envía a su Hijo Jesús a salvar al mundo. Le dio una familia que lo cuidara y le enseñara desde pequeño a hablar, rezar y servir a los demás. Por 33 años Jesús vivió cumpliendo la voluntad de Dios, amando profundamente a sus padres terrenales. La historia empieza así. Empezamos con el nacimiento de Jesús. Nació en Belén y fue hijo de María y José. Lo visitaron los reyes magos o sabios que venían del occidente, que acuden a presentar sus obsequios al rey del mundo. A los 2 años, Herodes manda a matar a todos los primogénitos. El rey de Judea manda a matar a todos los primogénitos por miedo al Mesías. Cuando Jesús cumple 12 años,
a 30 años, su vida fue en Galilea. Aprendió la carpintería. ¿Por qué? Porque José era carpintero. Entonces José le enseña su oficio, ya que él es el padre en la tierra. Y vivió en el pueblo de Galilea. Su primera aparición de Jesús fue en un viaje de la Sagrada Familia, cuando José y María van a Jerusalén. Jesús predicó en el templo ante los doctores de la ley. Los doctores de la ley son los sacerdotes. Cuando cumple los 31 años de edad, inicia su vida pública. Juan lo bautiza en el río Jordán y comenzó así su vida pública. ¿Por qué decimos su vida pública? Porque empieza a salir a la vida, empieza a salir al pueblo. Los discípulos fueron 12. Fueron hombres humildes de Judea, que fueron congregados por el Mesías, que es Jesús, para que lo ayudara en la labor de la evangelización. ¿Qué quiere decir la evangelización? Quiere decir ir a varios lugares predicando la palabra de Dios, o sea, leyendo las Sagradas Escrituras. A los 32 años, Jesús hace su primer milagro. Jesús asistió con su madre a una boda en Caná y transformó el agua en vino. A los 33 años, Jesús pasa su pasión y muerte. Y después de 3 días, Él va a resucitar. Es importante, entonces, queridos alumnos, saber que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios nos da a conocer a ese Hijo que envió con autoridad, con sus milagros, con sus palabras, en oración y muerte. Y nos da los testimonios de los primeros cristianos. No hacen sino poder corroborar esta manifestación y sacar consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? El amor verdadero de Dios y Jesús. Entonces, ¿por qué es importante que Dios envíe al mundo a Jesús? Porque Jesús nació para revelarle al mundo el amor de Dios. Él te quiere mucho para conocerlo bien. Y puedes pedirle hoy que entre en ti. Basta con que hagas una oración o esta linda oración. Jesús, entra en mi corazón. Creo en ti y quiero amarte, así como tú me amas. Perdona mis fallas y dame vida eterna. Amén. ¿Te das cuenta cómo nosotros podemos hacer que Jesús y que Dios entre en nuestras vidas? A través de la oración. Hemos podido escuchar y observar el amor que nos tiene Dios, que mandó a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado. Pero, ¿por qué es importante creer si yo no puedo ver? Es creer tener algo verdadero sin estar seguro de ello. Suponer, presumir, sin contar con pruebas suficientes.
tener por cierto algo inexplicable o contrario a mis expectativas. No puedo creer que haya agua en Marte, ¿eh? Se hace preguntas, ¿no? Aceptar un hecho sin conflicto. Quiere decir que creer no es que yo lo tengo que ver, sino que yo lo tengo que sentir sin poder ver. ¿Por qué? Porque el amor es tan grande y el poder saber que si yo creo en alguien tan supremo como Dios, como Jesús, realmente me voy a sentir seguro con ello. Y así poder expresar lo que yo creo. Entonces, ¿por qué un solo nombre se llama Cristo? ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice que un solo nombre es un solo mediador, es un solo sacrificio, es un solo camino y es una sola puerta. Porque solamente va a existir Cristo en mi vida, en que todo lo puede, en que todo lo sabe y que Él quiere ese camino perfecto, que yo no me equivoque, que yo siga ese camino de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, quiere decir Jesús y Dios. Entonces, yo ya sé lo que es creer, pero también para poder entender qué es creer, también debo de entender qué es la fe. La fe se puede definir como el acto del entendimiento que asiente a la verdad por decisión de voluntad. Quiere decir que yo tengo fe porque yo tengo la verdad, porque yo decido. También porque es un acto de entendimiento, porque supone aceptar que el conocimiento es verdadero. Se relaciona con la decisión de la voluntad, pues necesita un asentamiento del sujeto. Quiere decir que yo creo en Dios sin poderlo ver, pero sí lo siento. ¿Y por qué? Porque ha hecho muchas cosas en mi persona, como por ejemplo a través de la oración. He podido rezar por un familiar porque está un poquito mal de salud y se ha recuperado. Pero no pienses también que porque yo pido a Dios tiene que hacerme lo que yo digo. No, es como tú le hablas, es como tú te diriges, es como tú lo pidas. Y Dios mirará en ti. La fe se fortalece por repetición de actos. Cuando más acepto lo que me dice, quien merece mi confianza, más sencillo me resulta seguirlo. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos enseñó Dios? Como te decía, nos enseñó realizar buenas acciones. Quiere decir que por eso yo creo y por eso también tengo fe. Ya sé lo que es creer, ya sé lo que es tener fe. Pero para seguir este buen camino es que nosotros hacemos nuestra salvación mediante la fe. Es creer con el corazón. También la fe es creer a Dios. ¿Por qué? Porque hace efectiva la salvación. Porque la fe implica vivir conforme a lo que creemos. Puedes mirar ahí en la imagen a una persona caminando, pero con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque confía en Dios, cree en Dios.
en que nada le va a pasar si él está con Dios. Mis queridos alumnos, en nuestra clase, para nosotros poder creer en Dios, lo podemos nosotros vivir en el credo. ¿Por qué te digo en el credo? Porque en esta oración podemos ver que está dividido en tres partes. Está en una primera persona divina, que es el Padre. Acuérdate que el Padre hizo la obra de la creación. También está en la segunda persona divina, que es el Hijo, que es el misterio de la redención. Quiere decir que Él murió en la cruz por todos nosotros. Que está también en la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo, que es la fuente y principio de nuestra satisfacción. En estas tres partes que contienen todos estos artículos, nos presenta los principales o las principales verdades en lo que nosotros creemos. Porque mira, en el credo apostólico vas a escuchar bien lo que contiene. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Date cuenta, nosotros creemos que Dios hizo el cielo y la tierra. Que también creó a Jesucristo, o sea, Jesús, ya que fue su único Hijo, que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, claro, María lo trajo sin tener ninguna relación sexual con un varón. Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Claro, cuando a Jesús lo atraparon, ¿a dónde lo llevaron? Donde Poncio Pilato. ¿Y qué hizo Poncio Pilato? Lo crucificó, murió y lo sepultaron. ¿Y qué pasó con Jesús después? Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Acuérdate, entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. O sea, Jesús fue crucificado, murió, se sepultó, fue a los infiernos, después resucitó al tercer día y actualmente está sentado, cuando subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ese lugar ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Y todos nosotros debemos de creer en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Te das cuenta? Por eso es que se dice que el credo se divide en tres partes, porque está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Mis queridos alumnos, por eso es que la clase de hoy nosotros ponemos nuestra confianza ¿en quién? ¿En quién está puesta? En Dios. Que nosotros caminamos junto con Dios, nosotros creemos y sentimos que no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios, el que nos va a guiar, el que nos va a alentar, el que va a estar en las buenas y en las malas. Él es Dios. Por eso es que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Mis queridos alumnos, ahora van a contestar en las actividades de Cubicol y en tu cuaderno. Solamente estas preguntas. ¿Qué significa creer?
¿Por qué es un solo nombre Cristo? ¿Qué significa la fe? ¿En cuántas partes se divide el credo y qué significa? Y me vas a escribir el credo de los apóstoles. Solamente recordarles, por favor, que todo está en la clase de hoy y solamente lo van a contestar. Hasta la siguiente clase.